Entonces, el tema de hoy es diferentes variables sobre la velocidad de secado. Ya habíamos visto un montón, vamos a ver más, ¿no? Dice, si la radiación y la conducción a través del sólido son independientes, perdón, son despreciables, la velocidad de secado es proporcional. Entonces, al flujo másico, a la 0.8 para flujo paralelo en la superficie y a 0.37 cuando el flujo es perpendicular, ¿sale? Si la radiación y la conducción son significativas, el efecto de la velocidad del gas suele ser poco importante, ¿sale? La velocidad de secado en función de la temperatura del aire y la temperatura de la superficie del cuerpo húmedo, que puede tomarse igual a la temperatura húmeda del aire. Siempre es así, ¿sí? El medio que tenemos más cercano. Puede calcularse empleando el diagrama de Schiffer. Y con el diagrama de Schiffer me puedo ahorrar bastantes cálculos. Pues, ¿cómo va esto? Bueno, mira, este que tienes aquí es el diagrama de Schiffer. Este que estás viendo aquí es el que viene en el libro de Locontojo, ¿sí? Aquí tenemos velocidad del aire contra el factor de velocidad. Aquí me va a ayudar bastante, ahorita vamos a ver cómo. Aquí tenemos temperatura del aire, y bueno, tenemos temperaturas y los diferentes valores que tenemos aquí, ¿sale? Esto en kilogramos por metro cuadrado por hora, ¿sale? Entonces es el diagrama que viene, pues, en el Locontojo. Yo lo redibujé, este mismo diagrama, o sea, este y este es el mismo, solamente lo que hice fue meterlo a Photoshop y, entre comillas, calcarlo, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces lo calqué aquí y lo redibujé. A lo mejor aquí sí me pasé de lanza poniéndole las sombras, pero bueno, me gustó así, así lo dejé. Yo me entiendo, ¿no? Al final, el que debes usar es el que te da el libro, o si tienes alguna otra literatura donde venga el diagrama de Schiffer, pues de ahí tómalo, no hay ningún problema, ¿sale? Yo voy a estar trabajando con este o con estos dos que prácticamente son los mismos, siento, no hay ningún problema. Tú también puedes usar el que tú quieras en cierto momento, ¿no? Lo puedes recortar desde aquí o puedes buscar otro diagrama que se vea mejor, ¿sale? Bien, entonces al aumentar la temperatura del aire, aumenta la magnitud y tenemos la temperatura hasta la temperatura de interfaz, ¿sale? Y por lo tanto, aumenta pues la velocidad de secado, ¿sale? En ausencia de efectos de radiación y despreciando la variación de calor latente de vaporización para intervalos moderados de temperatura, la velocidad de secado es proporcional a la diferencia de la temperatura entre la temperatura de interfase, ¿sale? Ahí está. Bueno. La velocidad de secado varía directamente con la humedad de interfase menos la humedad, y por tanto, al aumentar la humedad, disminuye la velocidad de secado, ¿sale? Entonces, generalmente, las variaciones de humedad y temperatura implican variaciones simultáneas de temperatura de interfase y humedad de interfase, y los efectos se estiman por medio de la aplicación directa de esta ecuación. La velocidad de secado, y chale, estos vatos no se van nunca, ahí están pegados, ¿no? Calle, acuérdate que si es Y, hace referencia a los gases o a los vapores. En este caso estamos hablando de aire, pues estaríamos hablando ahí del aire con ese calle, ¿sí? Tenemos la humedad de que estamos trabajando, menos la humedad que pues está generándose en el proceso, ¿sí? Esto va a ser igual a HC, ¿te acuerdas de ese término? Este coeficiente lo vimos en la sección anterior, más UK, también la energía interna, por la temperatura menos la temperatura de interfase, más HR entre TR menos TS entre lambda S, ¿sale? Vamos a ver qué es esto. Dice, al aumentar el espesor del sólido, disminuye el área de contacto por unidad de volumen y por consiguiente disminuye la velocidad de secado. Lógicamente, al ver más humedad, va a disminuir la cantidad de secado. Dice, un cuerpo húmedo cuya superficie plana está totalmente recubierta de una capa líquida se seca con aire que circula paralelamente a la superficie con una velocidad de 3 metros por segundo a 60 grados Celsius con una humedad relativa del 10%. Entonces me pide calcular la velocidad de secado empleando el diagrama de Schiffer. Entonces vamos a ver qué datos tenemos aquí. Bueno, primero me dice, es un cuerpo húmedo, ya sabía, se supone que tiene que estar húmedo para que yo lo pueda secar. Me dice que la superficie plana está totalmente recubierta, o sea, prácticamente si lo viéramos como en la sección anterior, pues tenemos que nada más es el área de un solo lado, no son las dos caras, ¿sale? Se recubre de una capa líquida de agua, como lo vimos en las imágenes pasadas, con aire que circula paralelamente a la superficie con velocidad de 3 metros por segundo. El aire es aire caliente y está circulando a 3 metros por segundo, ¿sale? Y existe en el proceso una humedad relativa del 10%. Ojo con este dato. Tengo velocidad de aire y está caliente, y tengo una humedad relativa del 10%. Me pide calcular la velocidad de secado, entonces aquí no tengo que hacer mis cálculos como la vez pasada, de que la zona donde pertenece constante, el periodo, no.
Aquí con el diagrama de Schiffer, conociendo la humedad relativa, yo ya la armé, y también conociendo la temperatura del aire. Entonces, conozco temperatura del aire y humedad relativa, pues con eso puedo calcular yo la velocidad de secado solamente empleando el diagrama de Schiffer, ¿sale? Bien, entonces del diagrama de Schiffer se deduce que para el aire a 60 grados centígrados, buscamos aquí, tenemos 20, 30, 40, 50, 60. Aquí está la temperatura del aire, ¿sale? Con una humedad relativa del 10%. Entonces, estos valores que ves aquí, mira, acuérdate de ese simbolito en la sección de humidificación. Esto es humedad relativa, ¿sí? 0, 0.2, 0.5, 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6 y así nos vamos hasta 1, ¿sale? Bien, entonces lo que tú tienes en estas líneas que ves acá, o si es que no las alcanzas a ver bien, son estas líneas que están aquí, es humedad relativa. Y fíjate acá, esta es la temperatura del aire. Todo lo que tengo aquí es temperatura del aire. Ok, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar los 60 grados, que es la temperatura del aire, contra la humedad relativa, que es el 10%. Si lo vemos de manera decimal, esto es 0.1. Entonces, buscamos la línea de 0.1, que es esta que viene acá. Luego tenemos la temperatura de secado del aire. Vamos a ir para allá. Tocamos aquí donde toque esta del 10%. Ahí tocamos y trazamos una horizontal hacia la izquierda y tomamos el valor. Aquí a ojo de buen cuero, porque realmente de aquí, de este punto hasta este punto, hay 5 unidades. Entonces vamos a dividir esa sección entre 5 y más o menos vamos a darle un valor aquí, ¿sale? Otra de las cosas, ¿te acuerdas que me dijo que teníamos una velocidad del aire de 3 metros por segundo? Ah, pues bueno, vamos a conocer el factor de velocidad. Conociendo el factor de velocidad, ¿cuánto era la velocidad que llevaba el aire? Ah, el aire llevaba 3 metros por segundo. Entonces, lo que hacemos aquí es velocidad del aire, marcamos 3 metros por segundo, y sobre esta línea que tú ves aquí, vamos a usar la referencia. Llegamos acá, tocamos la línea, donde toca, tomo la horizontal hacia la izquierda y tomo el valor. Recuerda que también de aquí a acá hay 5 unidades. Entonces, a la división das un valor aproximado. Entonces, ya tenemos este valor que vamos a encontrar aquí con la temperatura del aire y la humedad relativa, y el factor que debemos de multiplicar para conocer la velocidad de secado. O sea, este factor se va a multiplicar por este resultado que tenemos aquí para poder conocer la velocidad de secado. Entonces ya tenemos este dato. ¿Qué te gusta? Algunos podrían decir, profesor, es 1.6, otros podrían decirme es 1.7. Calculen un valor aproximado. Aquí también van a decirme, profe, es 1.45, 1.42, 1.46, 1.47, no sé, lo que tú alcances a ver según tus divisiones que hayas hecho. Pues tomas este valor y tomas este valor, multiplicas y tienes la velocidad de secado sin ningún problema. Fíjate nada más de las unidades. Aquí van a ser kilogramo, metro cuadrado por hora, ¿vale? Bien. Entonces, para la velocidad de secado de 3 metros por segundo, esta velocidad se ha multiplicado por el factor de 1.75. Eso se me ocurrió ponerla a mí. Yo dije, bueno, en esta parte para mí es 1.75. A lo mejor para ti es 1.7, 1.668, no sé. Depende de lo que tú estás viendo, ¿vale? Bien. Entonces tenemos leído sobre el mismo diagrama, por consiguiente la velocidad de secado en las condiciones del problema van a ser esto. 1.45, que yo alcanzo a ver aquí, ¿sí? Acuérdate que hay que dividir esto entre 5 partes. Yo digo 1.45, a lo mejor es un poquito más. 1.46, 47, no sé, puede ser. Yo tomé 1.45. Si tú quieres tomar un poquito más, no hay ningún problema. Eso multiplicado por el factor que encontramos hace un rato, el factor que está aquí, te lo decía yo. Encontramos este dato y este dato multiplicamos y eso es la velocidad de secado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar. Acuérdate de las unidades. Aquí teníamos metros por segundo y aquí teníamos kilogramo, metro cuadrado por hora. Entonces, nada más hace el análisis dimensional. Yo ya no lo puse aquí. Hace ese análisis, pero por lo general se toman los datos que tienes aquí. ¿Sale? Ahí está. ¿Por qué? Porque este es un factor. Entonces, los factores deben de ser adimensionales, en teoría. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Sale? Entonces, 1.45 por 1.75 me va a dar 2.537 kilogramos metros cuadrados por hora. Y esa va a ser la velocidad de secado en ese problema. Bueno, tenemos otro ejemplo, nuevo, el ejemplo 7. Dice, una prueba de secado que se realiza en condiciones constantes de secado. Esto ya me da bastante. Quiere decir que las condiciones de temperatura y velocidad del aire pues van a ser las mismas, ¿no? Dice que tiene una velocidad del aire de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo me sirve para usar el diagrama de Schiffer sin ningún problema. La temperatura de 70 grados también me sirve para
lo que es el diagrama de Schiffer y me da la temperatura del bulbo húmedo, que son 30 grados Celsius, ¿no? Se da una velocidad de secado para el periodo de velocidad constante de 3 kilogramos por hora metro cuadrado. Ahí ya me está dando una velocidad de secado, ojo. Calcule la velocidad de secado para la misma velocidad del aire si su temperatura es de 65 grados y la temperatura del bulbo húmedo es de 40 grados. Me pide calcular eso bajo estas otras condiciones. Entonces, consideremos despreciable la radiación y la conducción para poder usar el diagrama de Schiffer a través del sólido húmedo. En estas condiciones, la temperatura de la superficie del sólido húmedo será igual a la temperatura húmeda del aire. Ojo, esto lo vimos en fenómenos de transporte 2. Entonces, aquí estas van a estar en contacto. Como están en contacto, pues ambas deben estar a la misma temperatura. Entonces, la temperatura húmeda del aire tiene que ser también 30 grados Celsius, ¿sí? Entonces, si designamos WC, la evaporación horaria por unidad del área, o la velocidad de secado, en pocas palabras, el calor latente de vaporización a la temperatura de interfase, en este caso TW, ¿sí? Si están a la misma temperatura con esta, pues hay que calcular el calor latente, pues a esa misma temperatura, ¿sí? Eso es lo que decía aquí. Y eso es lo que vimos también parte de fenómenos de transporte. No dicho de esta manera, pero eso es lo que estamos viendo. Entonces, si esas son iguales porque están en contacto, las temperaturas iguales y la temperatura de interfase tiene que ser igual a TW, o la temperatura del bulbo húmedo, ¿vale? Bien, vamos a ver. Esto pues ya me está sonando a tablas de vapor, si ustedes son muy específicos, ¿vale? Entonces tenemos en este caso que Q es igual a la velocidad de secado por el calor latente, ¿sale? Entonces el calor que llega a la interfase por unidad de tiempo y unidad de área será igual al producto del coeficiente integral de transición de calor por la diferencia de temperaturas. Y esta ya la habíamos visto en sección anterior, ¿no? Q es igual a U por la temperatura menos la temperatura de interfase. Y en nuestro caso, U va a ser igual a H. Acuérdate de la sección pasada, había una correlación entre U y H. Acuérdate de esa parte, ¿sale? Que es el coeficiente de convección aire-superficie. Esto es fenómenos de transporte en pocas palabras, pero hay que analizarlo bien a detalle. Estoy hablando de interfase y de temperatura fuera de la interfase. Entonces, eso es bien importante. Casi, casi me suena a los calles, casi me suena a difusión, pero no es difusión. Estamos hablando de secado, ¿vale? Bien. Por consiguiente, a partir de las siguientes ecuaciones tenemos lo siguiente. La velocidad de secado va a ser igual a U, que es la energía interna, entre el calor latente por la temperatura menos la temperatura del bulbo húmedo. En este caso, también recuerda que estamos diciendo que la temperatura del bulbo húmedo y la interfase son las mismas. Entonces, ahí tendría que ser temperatura de interfase, pero para mayor entendimiento, TW. ¿Sale? Entonces, vamos a tener que la velocidad de secado va a ser igual a la energía interna de 70 menos 30, ¿sí? Entre el calor latente de los 30 grados. El calor o la temperatura fuera de la interfase son 70 grados. Vayan ustedes leyendo bien su problemita y de ahí van a sacar pues el resultado. ¿Cuánto le falta a 30 para llegar a los 100 grados la temperatura de ebullición del agua? Pues son 70 grados Celsius. Entonces, no descuiden esa parte, ¿sale? Y bueno, ¿cuánto era la temperatura de interfase? 30 grados. Entonces, yo necesito conocer el calor latente de ¿quién? De los 30 grados. Entonces, el calor latente, puedo ir a mis tablas de vapor, puedo hacer lo necesario. Ya sabes, busca tablas de vapor, calor latente a 30 grados, si no está a 30, interpola y no pasa nada. Entonces, interpolando aquí, yo ya no puse el dato, pero de las tablas de vapor aquí colocas el valor de la energía y esto va a ser igual a 3 kilogramos hora metro cuadrado. ¿Por qué es esto? No me lo inventé, me lo estaba dando el problema. Recuerda esa parte, sí, déjame ver acá. Aquí está, mira, da una velocidad de secado para el periodo de velocidad constante de 3 kilogramos hora metro cuadrado. O sea, no creas que me lo saqué de la manga, eso es lo que me está dando. Yo nada más estoy proponiendo mis ecuaciones. ¿Vale? Ahí está. Entonces, esto va a ser igual a esto que tenemos aquí. Eso es la velocidad de secado, sin ningún problema. Entonces, si pertenece constante la velocidad del aire, el coeficiente U es igual a H. Y será el mismo y la velocidad de secado vendrá dada por la siguiente ecuación. Pues vamos a tener aquí que la velocidad de secado prima para diferenciar de esta con esta va a ser igual a U por 65 menos 40 entre el calor latente de los 40 grados. Aquí va a decir, bueno, profe, ¿qué pasó ahí? Bueno, es una diferencia de 10 grados y del otro lado es una diferencia de 5 grados. Entonces tengan mucho cuidado con esa parte. Te digo, esto ya no se viene normalmente dentro del curso que estamos viendo, pero estamos viendo un poquito más, algo así como que para que conozcas esta sección. No te preocupes, esto no viene en el examen, ¿vale? Bien. Entonces, despejando U igual a H, en la ecuación anterior tenemos esto, despejamos a U, nada más, de la ecuación.
¿De cuál ecuación? Esta que tenemos acá. No te preocupes. De aquí la despejamos. Este pasa para acá multiplicando, este pasa para acá dividiendo. Sin ningún problema. Mira, ahí está. Sustituyendo esta U en esta ecuación que tenemos acá, simplemente sustituimos el despeje ahí, ahora aquí. ¿Sí? Y me va a quedar esto que tenemos acá. Aquí acuérdate que es el calor latente y aquí también es el calor latente. ¿Sale? Y entonces, de la tabla A5, ya de la tabla A5 vamos a sacar esos valores que no tenemos, ¿sale? Ahorita te muestro la tabla 5. La tabla A5 pertenece a lo contojo, entonces hay que ir a esa tabla para sacar los valores. Entonces vamos a tener finalmente 3 que multiplica el calor latente de 30 entre calor latente de 40 por 65 menos 40 entre 70 menos 30. Entonces haciendo esto, vamos a ir a las tablas, vamos a ir a la tabla A5 y vamos a conocer el calor latente a 30 grados, van a ser 580. Y a 40, 574.5. La diferencia de este y de este va a ser 25 y 40. Simplemente para conocer la velocidad de secado vamos a tener la multiplicación de todos estos datos y vamos a tener 1.8929 kilogramos metro cuadrado por hora. ¿Sí? Aquí acuéstate, acuérdate que son metros cuadrados por hora, no importa si los muevo, el orden de los factores no altera el producto. ¿Sale? Ahí está. Y con eso tendríamos pues la velocidad de secado. ¿Dónde está la tabla 5? Mira, propiedades físicas del agua a una atmósfera. Tenemos densidad, viscosidad, CP, ahí se me fue el nombre ahorita de esta, y bueno, de calor latente, que es el que me importa, viscosidad cinemática, ¿no? Entonces vamos a ir acá, buscamos a 30 tenemos 580 y a 40 tenemos 574.5, lo que teníamos aquí, en esta parte del problema, ¿sí? Entonces no me los inventé. Ahora, si tú vas a tablas de vapor directamente, posiblemente en tus tablas de vapor los valores cambien un poquito, no mucho, pero van a cambiar. Nada más fíjate las unidades. Aquí son kilocalorías sobre kilogramo. En algunos casos tú tienes kilojoules sobre kilogramo. Entonces nada más checar bien las unidades que estás trabajando y las unidades que debes de colocar en estas que están aquí. El libro es un poquito diverso, no nos da siempre las unidades, pero pues ya viendo lo que tenemos en tablas hay que ponerlo aquí para ver en qué unidades está trabajando todo esto que tenemos aquí. Y esta U es simplemente la energía interna, acuérdate de eso, la energía interna del sistema. Y recuerda que siempre en un proceso no me puedo librar ni de balances de masa ni de balances de energía. Entonces esto de aquí es un balance de energía, ¿sale? La pregunta aquí y la cuestión es que te voy a dejar que investigues es por qué dije 65 y por qué dije 40 aquí. Esto es lo cool del curso. ¿De dónde sale esto? Sí sale. Si no te das cuenta, mañana te lo digo sin ningún problema, pero sí me gustaría que investigaras. ¿Por qué dice que aquí es 65 menos 40? Y ya lo puedes ver desde antes, ¿eh? O sea, esto ya se puede saber desde mucho más antes porque estamos haciendo esa diferenciación, pero te voy a dejar que lo investigues porque nada más tener así los resultados es un poquito complicado, pero léelo con tojo, echa una leída, ya te pasé el libro, echa una leída y busca este problema y trata de entender esta sección. ¿Por qué te lo digo? Porque Lo Contojo es un libro que se guarda muchos secretos, haciendo una serie de cálculos, de repente te aparece un número, luego te aparece otro. ¿Y qué pasó? Como en este caso, yo preguntaría, profe, ¿por qué le cambió ahí a 65 y 40? O sea, ya no entendí. Ah, bueno, me gustaría que le echaras una leída al libro para que cuando tú solo estés haciendo tus apuntes y no haya un profe que te esté diciendo, oye, hazle así, pues sepas cómo investigar y cómo sacar estos datos. Entonces, nada más te pido que para el día de mañana investigues esta sección. Si no sabes, pues ya mañana te comento de dónde salió. Pero este es el dato importante. ¿De dónde salió esto? O sea, esto sí, o sea, ya sé, me lo daba el problema, los tenía yo, y esto también, la igualdad, no hay ningún problema. Pero esta propuesta es la interesante, porque con esta resolví el problema. ¿Y de dónde salió esto? Si pertenece constante a la velocidad del aire, coeficiente U es igual a H. ¿Será el mismo y la velocidad de secado se tendrá dada por esta ecuación? ¿Y cómo sé que viene dada por esta ecuación? Ojo aquí, mira, ¿ya viste de dónde? No lo inventé. O sea, ya tenemos aquí la respuesta, solamente hay que leer. Y de repente nos perdemos en una nube bien cool. Dice, calcúlese la velocidad de secado para la misma velocidad si la temperatura es 65 y 40. Entonces, ya no le busques más, el mismo problema me lo está diciendo. Entonces, no creas que las ecuaciones me las invento o salen de por ahí, sino que vienen directamente de lo que tenemos en el problema. Entonces, ¿de dónde salió esto? Del problema, porque me está pidiendo a 65 y 40, entonces de ahí vienen. Entonces, lo que me hace falta aquí es esta energía interna, es un balance de energía. ¿Cómo calculo la energía interna? Ah, pues con esta ecuación. Ya el problema me dio esto, y esto de aquí lo que propuse, lo que le falta para que esto se cierre, pues son 70, la temperatura aquí pues son 30.
Entonces ya está, ya está. Estoy hablando de agua, secado, estoy evaporando agua. La temperatura de ebullición del agua, condiciones normales a una atmósfera, son 100 grados. Las condiciones que nosotros conocemos para la interfase, pues son 30 grados. Entonces ya de ahí, simplemente si esto ya lo conozco, la única variable que desconozco es esta, a estas condiciones simplemente despejo. Y entonces digo, ah, pues bueno, la energía interna va a ser igual al despeje de esta ecuación que tenemos aquí. Y esta la sustituyo en mi propuesta. ¿En qué? ¿Por qué puse WC? Porque es lo que me está pidiendo el problema. No pasa nada si tú no pones la comita y pones WC a estas condiciones, da igual. Solamente es para diferenciar entre lo que me está pidiendo el problema y lo que teníamos calculado con los datos que tenemos. Entonces aquí está energía interna, listo, multiplicado por esta diferencia que me pidió el problema y el calor latente de 40. Lógicamente, si aquí tengo 30, aquí debería tener yo 40 sin ningún problema. Lo demás es sustituir y listo, velocidad de secado completado sin ningún problema. Nos vamos a ver este último tema, que es periodo poscrítico de velocidad decreciente. ¿Sí? Ya sabes que el periodo poscrítico siempre tiene que ver con la velocidad decreciente. Entonces, en general, este periodo puede dividirse en dos tramos. Acuérdate, no puede ser uno completo para un modelo ideal o puede ser uno que no presenta un modelo ideal y pueden ser dos secciones, tres secciones, una curva, que te dije que ahí había una ecuación medio extraña, ¿no? Dice, uno en el que la velocidad de secado varía linealmente con la humedad desde el punto crítico, o sea, el primer periodo postcrítico, la primera sección, ¿sí? Otro, el que no se cumple esta variación lineal, el segundo periodo postcrítico, lo que te decía, o sea, ya en esa parte puede ser una curva, ¿sale? Aunque puede no presentarse esta separación neta entre ambos tramos. A veces te digo, si es ideal es uno solo, pero pues hay la mayoría de los casos donde se divide pues en dos secciones, por lo general, la parte del periodo poscrítico o decreciente, ¿vale? Entonces, la velocidad de secado está regida por la evaporación del agua sobre la fracción superficie mojada. Esta fracción disminuye continuamente hasta que el final de este periodo de la superficie está seco o tú sabes que no está seco por completo, o sea, hasta que llega a la humedad de equilibrio, debería decir eso, ¿no? Hasta que llega a la humedad de equilibrio, ¿no? Ya de ahí no se puede secar más, ¿sale? Entonces, se puede calcularse la velocidad de secado de la siguiente manera. Si en cualquier instante de este periodo, en función de las velocidades y humedades críticas y final, correspondientes a este periodo, de acuerdo con la siguiente ecuación. ¿Te acuerdas que vimos algo parecido en la sección anterior? Simplemente ahí vamos a hacer unas pequeñas modificaciones ¿en base a qué? A la velocidad de secado en el punto crítico, ¿sale? Conociendo las humedades críticas inicial y final, pues con eso podríamos calcular esta velocidad de secado, ¿sí? Entonces tenemos que conocer la velocidad final, o sea, cuál es lo máximo que yo puedo secar ese material y cuánto es la velocidad de secado en el punto crítico. Esos datos los podemos obtener gráficamente, incluso todos, las de secado y la final, a excepción de la inicial. La inicial debemos de conocerla por otros métodos o posiblemente el problema ya no los dé. Entonces ahí no hay ningún problema. Ya te viste que todos estos datos los puedo sacar gráficamente, a excepción de este lo puedo determinar, pues ya sea midiendo la humedad antes de poner a secar el material y todo eso, ¿no? Bueno, vamos a ver, dice, durante el segundo periodo poscrítico, ¿qué pasa? Entonces, la superficie está totalmente seca y la velocidad de secado ha de evaluarse atendiendo el proceso de transporte de humedad desde el interior del sólido hasta la superficie, o sea, desde la parte de adentro del sólido hasta la superficie. Acuérdate que una vez que se está calentando, pues todo ese vapor tiende a salirse a la parte de arriba, ¿sí? Y esto se puede realizar por diferentes mecanismos, ¿vale? Si el mecanismo de transporte se realiza por difusión, ojo, por difusión, acuérdate, fenómeno de transporte 2. Caso de los sólidos de estructura continua, tales como jabones, maderas, papel, arcillas, entre algunos otros. La velocidad de secado viene dada por la siguiente expresión. Ah, caray, esto no lo había visto. Ah, pues mira, es simple. Ahora estamos proponiendo una nueva ecuación para materiales como jabones, maderas, arcillas, lodo, todo eso que estamos nosotros secando, ¿sí? La velocidad de secado va a venir expresada como pi al cuadrado por el peso específico del sólido seco por la difusividad. En este caso, no vayan a confundir que esto es diámetro. Eso es la difusión. Acuérdate que me está diciendo ahí que se realiza el transporte por difusión. No se les ocurra decir que es el diámetro, aunque tengamos pi, no el diámetro, sino que es difusión o la difusividad. En este caso, esta ecuación se rige la difusividad, que siempre la hemos calculado así, en metros cuadrados por hora. El peso específico del sólido seco me lo da en kilogramos sobre metro cuadrado y el espesor, pues lógicamente tiene que estar en metros, aunque siempre se nos da en milímetros o decamilímetros o nanómetros. Hay que hacer la conversión para que esto quede en metros, ¿sale?
Entonces, mira, ya todo esto empieza a sonarme otra vez a fenómenos de transporte 2, difusión y todo eso, y acuérdate que había unas tablitas que usábamos, unas ecuaciones para calcular la difusión, y había muchos métodos para calcular la difusión. Había muchos autores, muchas ecuaciones diferentes, entonces tú puedes usar cualquiera de ellas para entrarle aquí, siempre y cuando las unidades sean metros cuadrados por hora, ¿sí? Entonces, por eso te decía yo que en la sección de fenómenos 2 siempre va junto con pegado esa materia, y por eso te digo, ¿por qué repiten transferencia de calor en el fenómenos 2 y una materia de transferencia de calor? Hay que ver transferencia de masa. Y estos datos ya viste que se pegan en todos los procesos. Esto sigue siendo transferencia de masa, que es que tenemos ahí la difusividad. Entonces es importante conocer esto. Bueno, dice, y el tiempo de secado entre las unidades X1 y X2 será por lo siguiente. Entonces el periodo postcrítico va a ser igual a 4z cuadrada entre pi por la difusividad, bueno, pi al cuadrado por la difusividad por el logaritmo natural de X1 menos la humedad de equilibrio entre X2 menos la humedad de equilibrio. Entonces, tener mucho cuidado con esta sección. Esto es para el periodo postcrítico. Así se va a calcular con esta manera. ¿Sale? Bien. Las zonas de evaporación se reducen uniformemente en el material durante el periodo postcrítico y estas zonas permanecen con una humedad igual a la crítica y una temperatura igual a la temperatura húmeda. Lo mismo que hace un rato, es TW, es la temperatura húmeda, la temperatura del bulbo húmedo, ¿vale? En cualquier instante, el espesor de la capa, ojo aquí, ese es un dato bien importante que no se los podía yo dejar pasar, porque al final ya vimos que secamos por las dos caras, todo bien padre, le damos la vuelta, sí, pero ¿qué tanto de espesor tenemos? O sea, puede ser por las dos caras y tener un espesor de medio metro, ¿no? Entonces, un espesor de medio metro, pues ¿cuántas horas vamos a tardar en secar ese material, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Y siempre es importante tener el espesor. El espesor también va a determinar el tiempo de secado. Y decimos, bueno, pues ¿cómo calculamos el espesor? En este caso, el espesor lo voy a manejar con una letra E para el caso de lo contojo. Posiblemente en algún otro libro sea otra letra, pero las ecuaciones van a ser muy similares, ¿sí? Y el espesor, lógicamente, si estoy hablando de secado, todo lo que tenga que ver con secado, pues va a ir relacionado siempre con la humedad, o sea, con X. Entonces, el espesor va a ser igual a LS por la humedad crítica menos la humedad inicial entre la humedad crítica menos la humedad de equilibrio, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado. Cuando el secado se verifica solamente por una cara, ese va a ser el espesor. Cuando es por una cara, cuando sea por dos caras, por las dos caras, va a ser otra cosa, ¿no? Y posiblemente me arriesgaría a decir multiplicar por dos, pero no me creas, tú chécalo ahí, ¿no? ¿Qué representa LS? LS representa el espesor total de la placa o bandeja húmeda, ¿ya ves? Una cosa es el espesor del material y otra cosa es el espesor del material, cosas completamente diferentes. Ahora, ustedes son expertos en la parte de transferencia de calor, pues hay que ver qué tipo de material tenemos. Algunas veces nos dijeron placas de cartón, placas de aluminio, placas de acero inoxidable. Todo eso tiene que ver con el tipo de material y el tipo de transferencia por conducción, por radiación. Y tenían ustedes unas tablitas ahí en su curso de transferencia de calor, donde decía, ah, mira, de acuerdo a este material, la conducción es esto, la radiación es esta. Entonces, es bien importante tener en cuenta todos esos datos, ingenieros, para poder seguir trabajando. Y entonces, aquí estamos relacionando transferencia de masa y transferencia de calor. Y también estamos calculando transferencia de momentum. Entonces, hay que ver qué tenemos. Si tenemos agua, tenemos momentum también ahí. Bien, cuando el secado tiene lugar por dos caras opuestas, LS, ojo aquí, cuando es por las dos caras, LS representa la mitad del espesor de la placa húmeda. ¡Uy, caray! La mitad, ¿por qué? Porque se le dio la vuelta, ya tienes una parte seca. Entonces, mucho cuidado, ¿qué te falta del otro lado? La mitad, ¿no? Así de simple. El coeficiente integral de transmisión de calor entre el aire que fluye a lo largo de la superficie del sólido y la zona de evaporación viene dada por la siguiente expresión. 1 entre U es igual a 1 entre HC más X entre K. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de la parte de fenómenos de transporte 2? 1 entre KY es igual a 1 entre KX más M entre K, perdón, 1 entre KY sería primero más M entre KX, ¿no? ¿Te acuerdas de esa parte? Es exactamente lo mismo. Estamos hablando aquí de los coeficientes de transferencia de masa. Ok, muy bien. Y la velocidad de secado viene dado entonces por la siguiente expresión, como la vimos hace un rato. La energía interna multiplicado por la temperatura, en este caso del aire, menos la temperatura en la interfase, que es la misma de la temperatura de bulbo húmedo entre el calor latente. No te pierdas aquí. Esto es lo mismo de la sección anterior. ¿Sale? Entonces ahí está. Y bueno, combinando estas dos ecuaciones, tanto esta que tenemos acá
con las que tenemos aquí, pues vamos a llegar a esta expresión. W va a ser igual a H sub C por K por la humedad del punto crítico menos la humedad de equilibrio entre la temperatura del aire menos la temperatura de interfase o la temperatura del bulbo húmedo entre K por la temperatura menos la temperatura de TW más HC, LS, no te olvides de esto, XC menos X1 por el calor latente. Esa sería la ecuación para conocer la velocidad de secado, ¿sale? Y de acuerdo a esa expresión, el tiempo de secado para el periodo que estamos trabajando, en este caso postcrítico, sería la siguiente. El sólido seco, acuérdate, sólido seco será eso entre el área, es mismo, sigue siendo ecuación de velocidad, pero ahora para el tiempo. Sólido seco entre el área, la humedad crítica menos la humedad final, temperatura menos la temperatura de la interfase, 1 entre HC más ZS, ahorita vemos que Z, XC menos XF, o sea, la humedad crítica menos la humedad final entre la humedad crítica menos la humedad en el punto 1 que estamos usando de referencia, ¿sale? Entonces ahí está, esta es la ecuación de velocidad y esta es para el periodo que estamos trabajando, ese es el tiempo que va a tardar en tener este secado, ¿vale? Bien, se ve complicadito, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo, como muestra un botón aquí, ya me ahorraron la chamba, ya me dieron la difusividad, no tuve que calcularla, pero si la tengo que calcular, hay que ir a todo lo que dio en fenómeno de transporte 2. A ver si más adelante puedo subir el mismo curso que vimos o mejorado de fenómenos a la plataforma en YouTube, si es que me da la oportunidad. Si no, pues bueno, ustedes regresan a sus notas y echen una leída, les di unos libros, chequen los libros más que mis notas, yo me pude haber equivocado, pues chequen la literatura y vayan leyendo, ¿sale? Dice el ejemplo número 8, se dispone de tableros de madera, o sea, son madera los que vamos a secar, madera de 1.5 centímetros de espesor, con una humedad inicial del 20% en base seca. Ojo aquí, porque ahí muchos están muriendo en la parte de base seca. Profe, el problema dice base seca y otros dice base húmeda. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Dice, con una humedad inicial de base seca. Y antes de secarse hasta que su humedad se reduzca al 5% en base seca. O sea, no húmeda, base seca. ¿Sale? Empleando para el secado aire que está prácticamente exento de humedad, o sea, es un aire completamente seco, un aire caliente y está completamente seco, no tiene humedad, eso estamos suponiendo, aunque tú sabes que no es así. Pero bueno, calcules el tiempo de secado si en las condiciones de operación la difusividad del agua a través de la madera es de 3 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por hora. En fenómenos de transporte te di unas tablitas también de ciertos materiales y ciertas difusividades, entonces también puedes usar esas tablitas para conocer la difusividad sin hacer los cálculos. En este caso, como era madera y es agua, pues esto lo puedes encontrar en tablas sin ningún problema. Regresa a tu material de la clase pasada y revisa. Posiblemente te dé de 2.9 por 10 a la 6, 2.6, pero posiblemente, ¿no? Ese dato ya me va a dar problema. 3 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por hora, ¿sale? Siempre en metros cuadrados por hora. Y entonces dice, teniendo en cuenta que al tratarse de aire seco, su humedad en equilibrio es 0. Y resulta lo siguiente, tenemos 4 por Z, que era Z, pues Z es el espesor que me está dando el problema. Así que me decía que era 1.5. A ver, lee el problema y ten mucho cuidado. Se dispone de tableros de madera de 1.5 de espesor. Ah, profe, me dijo hace un rato que el espesor era E. Ah, bueno, no pasa nada. Alguna literatura te lo nombra como E, otros como Z, otros puede tener P, otros W, no importa, eso es el espesor. Entonces tú usa lo que tienes a la mano. Entonces Z es el espesor. Y si quieres ponerlo por ahí con esta ecuación, pone Z es el espesor. Ok, muy bien, ya está. Entonces, esto nada más, no te olvides que como tenemos la difusividad en metros, también esto tiene que estar en metros, por eso aplicamos aquí la conversión, ¿sí? Para que eso quede en metros. Luego tenemos el valor de pi. El valor de pi redondeado lo puedes usar como 3.1416. Si usas Excel, pues nada más ponle pi. Si usas MATLAB, también nada más ponle el valor de pi. Ya te va a dar los valores con todas sus decimales. ¿Sale? La difusividad, que es 3 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por hora. Y tenemos las humedades, la inicial y final. En este caso, la humedad será de 0.1. Y pues bueno, la humedad de equilibrio, en este caso, pues es 0. Acuérdate, ¿no? Que vamos a llegar justo al eje de las X, pero en ese punto 1 tiene un valor las X, pero las Y valen 0, entonces ellos tener un valor de 0. Y luego el logaritmo del punto número 2, que es 0.05, pues menos 0. Y nada más es aplicar ecuaciones ahí, hacer las multiplicaciones correspondientes. No te olvides que el espesor está al cuadrado, ten mucho cuidado con eso. Con eso vamos a tener metros cuadrados, y metros cuadrados pues se cancelan, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces vamos a tener un periodo postcrítico con un tiempo de 42.14 horas. Y eso
solamente para secar tablitas de madera. Entonces, imagínate otros materiales, ¿no? Por eso te decía, lo que es torres de enfriamiento, destilación, absorción, secado de materiales, es bastante tiempo para tener las humedades que tú quieres. Y todo eso, pues, requiere energía. Y la energía, pues, es una lana que nos va a costar. Pero también tener en cuenta que secado se usa para también disminuir el peso, ¿sí? Entonces yo puedo mandar un montón de tablitas secas a donde yo quiera, pues en un solo auto, ¿sí? Puede ser 1 tonelada, 2 toneladas, y eso me va a ahorrar la cantidad de autos que voy a mover, ¿no? Entonces depende, y aquí es perspectiva nada más, ¿sale? Entonces el periodo postcrítico va a ser de 42 horas, 42,14 horas del postcrítico, y todavía súmale el antecrítico, entonces hay más o menos 48 horas, ¿no? Entonces, casi 2 días para secar esto que tenemos acá. Entonces, te das cuenta que no es complicado, es simplemente definición, y la difusividad aquí ya me la dio, pero si no, hay que calcular la difusión. Y la difusión de quién en quién, lo que yo te decía en clase, ¿cuál se difunde en cuál? Aquí en este caso es el agua en la madera, no la madera en el agua, ¿sí? Entonces, son cosas diferentes. Una cosa es madera en agua y otra cosa es el agua en la madera. Entonces, aquí el agua se difunde en la madera. Entonces, ese sería el dato. ¿Ok? Y bueno, ahí tenemos entonces el resultado para esta parte. ¿Sale? Ejemplo número 9. Dice, un material se seca en condiciones tales que la difusión puede considerarse un factor controlable. Sí, cierto, no creo. El secado se efectúa en condiciones constantes desde 25% hasta el 10%. Ojo aquí. Se efectúa en condiciones constantes del 25% hasta el 10% de humedad. O sea, aquí me está dando valores de X. Mucho cuidado, ¿sale? Otra vez, en base seca. Ojo ahí, nadie preguntó sobre base seca. De todos modos, mañana les voy a poner un problemita de base seca, ¿no? No se preocupen de los que van a entregarme de tarea. Pero cuando hablamos de base seca, no hay presencia de humedad, no hay presencia de agua. O sea, el aire entra completamente seco. Kilogramo de aire seco, nada más. Pero bueno, en 3 horas, ¿sí? Siendo la humedad de equilibrio el 2%, la humedad X asterisco es el 2%. Condiciones, tengo inicial y final, 25 y 10, correcto. Las características de secado indican que este se efectúa en el periodo poscrítico. Ah, ok, periodo poscrítico. Ya no estamos hablando del periodo crítico, sino del poscrítico, en la parte de decaimiento. Calcúlese en cuánto de aumentar el tiempo de secado si el material a secar se dispone de tal manera que su espesor se duplica. Ah, caray. ¿Puede ser? Sí, sí, puede ser. La humedad final ha de ser el 7%, permaneciendo constante el espesor inicial. Ah, a ver, en el inciso A se duplica y en el inciso B es las condiciones iniciales. Ok, vamos a ver qué pasa con esto. Bien, de acuerdo con la ecuación, el tiempo que vamos a estar trabajando va a ser igual a 4 por z al cuadrado. Eso es lo que tenemos. Y tenemos que el periodo postcrítico, pues aproximadamente van a ser 3 horas. Sí, acuérdate que ese es el tiempo. El teta siempre es tiempo. Son 3 horas, va a ser igual a 4 por z al cuadrado. Entonces, necesitamos conocer el espesor. Entonces, este que está multiplicando pasa para acá dividiendo. Y simplemente, si quieres conocer el espesor, ¿cómo está? Pues esto podría pasar como la raíz. Esa sería una posibilidad. ¿Sí? Ahora, el periodo postcrítico va a ser igual a 4 por 2z al cuadrado. ¿Por qué 4 por 2z al cuadrado? Ah, caray. Este de aquí pasa para acá multiplicando. Este es teta. Lo estoy viendo de acá, este es teta. Este de aquí pasa para acá multiplicando. Y entonces, ¿qué vamos a tener? 4 por z cuadrada. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Decía tu compañero, se duplicó. ¿Por qué se duplicó? Ah, porque me lo decía el inciso aquí, que para el inciso A se duplicaba el espesor. Entonces, ¿es correcto lo que dice su compañero? Sí, pero esto viene de acá. Este de aquí pasa para acá multiplicando. Y como yo necesito quizás 2 veces el espesor, no es 2z cuadrada. Eso es incorrecto. Es 2 por z. Y ahora sí, este término que está al cuadrado, 2 veces el espesor. Correcto, compañero. Entonces, siempre vayan viendo el paso a paso, el cómo vamos haciendo esto. Ahora, ya de aquí es más sencillo. ¿Cuánto vale z? Pues z simplemente va a ser la raíz de 4/3, ¿sale? Z es igual a la raíz de 4/3. Sustituyendo aquí, 2 al cuadrado es 4. La raíz de 4/3 al cuadrado, la raíz con la potencia se cancelan y me queda 4 por 3/4. Si quiero conocer cuánto vale z, pues simplemente despejo la potencia del otro lado, me queda como la raíz. Entonces me queda 2 por la raíz de 4/3. Entonces, este al cuadrado es 4, la raíz y la potencia se cancelan y me queda 4 por 3/4. Y ahora lo sencillo, 4 por 3 son 12.
¿sale? Entre 4 son 3, 3 por 4 son 12. Y ahí tenemos el resultado, por lo tanto, el tiempo debe de tomarse como lo siguiente. Yo calculé ahora con las condiciones, cuando se duplica el espesor voy a tener 12 horas, pero hay que restar las 3 horas originales. Entonces vamos a ver en qué tanto ha incrementado. Pues el incremento va a ser las 12 horas que acabo de calcular menos las 3 horas que ya tenía yo calculadas. Entonces simplemente el incremento va a ser de 9 horas. Entonces está sencillito. Ahora, tenemos lo siguiente. Dice, la primera condición del problema es lo siguiente. 3 es igual a K por el logaritmo natural de 0.25 menos 0.2 entre 0.10 menos 0.2. Acuérdate que esas son las humedades. Acuérdate de la ecuación. Tenemos humedad final y humedad inicial. Y luego tenemos la humedad en el punto crítico menos la humedad inicial. Y así nos vamos, ¿no? Simplemente reemplazar en la ecuación. Busca teta es igual a K logaritmo de xc menos x asterisco entre o x1 y x2 menos x asterisco. ¿Te acuerdas de esa ecuación? Es exactamente la misma. No te me pierdas. Ahí está. ¿Sale? Entonces, se busca la humedad final y entonces proponemos la siguiente ecuación. Teta, que es esto mismo, es igual a K por el logaritmo natural de 0.25 menos 0.2. En este caso, aquí está la modificación, 0.7 y 0.02. Aquí hay que volver a leer el problema. No me inventé los datos. Todo viene del planteamiento del problema. Ahí está. Son las mismas ecuaciones. Solamente que esta es la primera propuesta y esta es la propuesta que estamos buscando. Entonces, lo que podemos hacer aquí, y esto lo has hecho desde balance de masa, como dividimos la primera entre la segunda. Entonces tenemos 3, que es esta, K logaritmo natural de, bueno, el resultado aquí, divides esto, y el resultado de esto va a ser 2.875, ya aquí para que sea más simple. Y divides esta de aquí, saca el resultado de esta parte de aquí, nos va a dar 4.6, para que no te compliques. Entonces dividimos la primera entre la segunda, me queda esto. 3 igual al logaritmo natural de 2.875 y teta igual al logaritmo de 4.6. Dividimos la primera entre la segunda y me queda de esta manera. Ahora aquí, simplemente con tu calculadora saca el logaritmo de 2.87 y el logaritmo de 4.6. Saca los resultados, hace la división, nos da más o menos 0.69 y más decimales, pues podemos redondear esto, es 0.7. Entonces ya te diste cuenta de algo bien importante, la proporción aquí, ya que dividí la primera entre la segunda, esta teta que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Y vamos a tener el siguiente resultado, o sea, va a ser 3 que divide a 0.7. Mira, me pedían el tiempo, entonces ten mucho cuidado, que ya nada más es un juego de despeje, no te compliques, ¿no? Yo quiero saber cuánto vale teta, que es lo que estoy buscando aquí. Entonces simplemente esta que está dividiendo pasa por acá multiplicando, y esta que está multiplicando ahora va a pasar por acá dividiendo, y ya está. Me queda que el tiempo va a ser 3 entre 0.7, y esto me va a dar un valor de 4.28 horas, ¿sí? Que esto es aproximadamente a 4.3 horas. ¿Por qué redondeamos? Pues para tener un valor más preciso. Tú sabes que el tiempo de secado, una vez que llega la humedad de equilibrio, no se sigue secando más. Entonces no pasa nada si yo digo 4 horas y media, 4 horas y 20 minutos. Entonces, aunque me pase un poquito de ese tiempo, un poquito, pues ya no se va a secar más. O sea, ya va a mantener esa humedad. Entonces no hay ningún problema si yo redondeo a 4.3 horas, sin ningún problema. Entonces el tiempo se va a aumentar en lo que es 4.28 que tengo aquí, menos las horas que tenía yo al inicio. Entonces, ¿cuánto se incrementó de aquí hasta este punto? Se incrementó 1.28 horas. Yo me equivoqué, una disculpa. Ese es el inciso B. Dice, el material a secar se dispone de tal manera que su espesor se duplica. Aquí, cuando se duplica el espesor, se tarda 9 horas. Entonces, 9 horas en el primero. Luego, en el segundo, la humedad final ha de ser 7%, permaneciendo constante el espesor inicial. Entonces, este 7% que tú estás viendo acá, una disculpa, ahí se me pasó el paréntesis, aquí es B. Simplemente hay que ver cuánto es el tiempo que vamos a llevarnos ahora con estas condiciones. Y el tiempo va a ser 1.28. Es más razonable cuando tenemos esa proporción del 7%. ¿Sí? Entonces, es 1 hora con 28. Entonces, siempre que incrementemos los espesores, que incrementemos la humedad, pues lógicamente va a impactar en el tiempo. Entonces, más humedad, más tiempo, menos humedad, menos tiempo. Y eso ya lo notaron ustedes en la parte de los problemitas que están haciendo, ¿no? Si te dan un espesor más grande, pues es más tiempo de secado. Si te dan humedades más pequeñas, pues la velocidad de secado va a ser más fácil. Y hay muchos problemitas que solamente son hacer curvitas, entonces no pasa nada, ¿no? Entonces ahí está más o menos, date un quemón nada más, para esto, ¿no? Tenemos un problemita que por ahí viene dentro de su tarea, dice un material de placas de 7.5 milímetros de espesor y humedad del 20%, base húmeda, está chido, base húmeda, de densidad global para una humedad de 800 kilogramos sobre metro cúbico.
Se seca por ambas caras, entonces aquí hay que multiplicar el área por 2. En condiciones de secado constantes hasta que la humedad se reduce al 8% base húmeda. La velocidad de secado en las condiciones de la humedad inicial es de 4.5 kilogramos por metro cuadrado por hora y de 1.2 kilogramos metro cuadrado por hora para la humedad final. Ya me da dos datos. Calcules el tiempo de secado si la humedad inicial es inferior a la crítica y se supone que la velocidad de secado varía linealmente con la humedad. Entonces, calcular el tiempo de secado. Ok, bien. Vamos a ver lo siguiente. Dice, solución, las humedades inicial y final expresadas sobre base seca son las siguientes, expresadas en base seca. Ojo aquí. Tenemos que va a ser la base húmeda entre el sólido seco. Entonces, en este caso vamos a tener 20 entre 80, que va a ser igual a 0.25 kilogramos de agua entre kilogramo de sólido seco. Ojo aquí, kilogramo de agua entre kilogramo de sólido seco. Bien, ahora la humedad inicial y la humedad final va a ser de 0.087 kilogramos de agua entre kilogramo de sólido seco. ¿Sale? Entonces, el tiempo de secado viene dado por esta expresión. Ya la sabían ustedes, ya tienen sus ecuaciones. La velocidad de secado viene por el sólido seco entre el área de la integral desde la humedad en el punto 1, de 2 hasta el punto 1, la derivada de x con respecto a m por x más b. ¿Sale? Esto, en otras palabras, es el sólido seco entre m por a por el logaritmo natural de m entre x1 más b entre m por x2 más b. Y la pregunta, ¿qué es m? Ah, caray. Me suena la pendiente, ¿no? No sé qué les suena a ustedes, pero bueno, la pendiente en la curva. Ok. Bien. Teniendo en cuenta lo siguiente. W1 es igual a M por X1 más B. Ah, caray. Ecuación de la recta. M por X más B es una recta. Y luego la velocidad de secado del punto 2 es por X2 más B. Ah, ok. Entonces tengo dos líneas rectas y esto es álgebra pura. Si tengo la velocidad de secado en el punto 1 y en el punto 2, ¿cómo conozco la pendiente? ¿Te acuerdas lo que vimos en destilación? ¿Te acuerdas los despejes que hice? Es exactamente lo mismo, o sea, no te libres de esto, es lo mismo. M o la pendiente de esa curva va a ser la velocidad de secado en el punto 1 menos la velocidad de secado en el punto 2 por la humedad en el punto 1 menos la humedad en el punto 2. O sea, no hicimos nada que lo que no vistes en la parte de destilación para conocer la pendiente con las dos líneas. Entonces ya con eso, pues tengo la figura completa, tengo el periodo antecrítico, el periodo postcrítico y la pendiente va a ser el resultado de esa ecuación. Entonces, finalmente, la velocidad de secado o el tiempo de secado va a ser igual al sólido seco entre el área por la humedad en el punto 1 menos la humedad en el punto 2 entre la velocidad de secado en el punto 1 menos la velocidad de secado en el punto 2. ¿Qué es esto? Esto es m o 1 entre m. ¿Sí queda claro? La inversa de esta es esta que está aquí. Entonces, regresando a mi ecuación para que no te me pierdas, tenemos aquí mx, ¿sí? Aquí es m. Si la m la tengo en la parte de abajo, estoy hablando de esta misma ecuación. Si m está en la parte de abajo es 1 entre m. Entonces, si tengo 1 entre m, ¿qué va a ser? Pues la inversa de esta ecuación. Y la inversa de esta ecuación es voltearla. Simplemente va a quedarme las x en la parte de arriba y las w en la parte de abajo. Entonces, tengo s entre a por m. Esto sigue siendo m. Entonces, simplemente es 1 entre m, es esto que está aquí, es voltearla, la inversa. Entonces, no pasó nada. Ojo con esto, no se preocupen acá. Esto sigue siendo m. M es esta, pero como está en la parte de abajo, hay que voltearla, voy a poner la inversa, ¿sí? X1 menos X2 entre W1 menos W2. Listo. Por el logaritmo natural de W1 entre W2. Y esto, pues lógicamente, es igual a S entre A por X1 menos X2 entre la media logarítmica. ¿Te acuerdas la tablita que te enseñé hace un rato de absorción, donde me decía cómo calcular aproximadamente la media logarítmica? Pues es más o menos igual, es la misma ecuación. Entonces no te preocupes, puedes usar esta. Si tienes todos los datos, usa esta, no te compliques. Si no, usa la media logarítmica. Si nada más conoces, pues las velocidades. Y con eso, pues vamos a poder calcular sin ningún problema. Entonces ya te vas dando una idea. Chécate esa parte, ahí está la media logarítmica, ¿sale? Entonces, para el cálculo del sólido seco entre el área, suponiendo que el área de seca permanece constante, pues tenemos que va a ser el área de la placa, bueno, el volumen de la placa va a ser el área de la placa por los 7.5 milímetros de espesor que tenemos en el problema. Acuérdate que todo hay que manejarlo en las unidades correspondientes, ¿sale? Entonces, vamos a resolver esto. Va a ser 7.5 entre 1000. Eso me va a dar 0.0075 metros multiplicados por el área. Me hace falta calcular el área. Entonces, vamos a ver.
Como me hace falta calcular el área, voy a dejar el volumen de la placa en función del área. Ahí está. ¿Sale? Entonces, en base húmeda tenemos que es volumen por densidad. Entonces, aquí también pues, no conozco el valor del volumen, eso no lo sé. La masa húmeda es volumen por densidad. El volumen no lo conozco, pero sí puedo conocer la densidad, ¿sí? ¿Qué estamos secando? Agua. ¿Qué estamos evaporando? Agua. ¿Qué estamos quitando? Agua. Entonces, simplemente a las condiciones vamos a tener que son 800 kilogramos sobre metro cúbico. Acuérdate que las condiciones estándar son 1000 kilogramos sobre metro cúbico la densidad del agua. Entonces hay que ver qué condiciones estamos trabajando y por eso sale este valor que está aquí, a las temperaturas que estemos trabajando. Entonces en este caso va a ser volumen por densidad. Entonces ojo aquí, ¿cuál era el volumen? 0.075 metros por lo que era el área, la desconozco, multiplicados por la densidad. Entonces multiplicamos esto que está aquí y vamos a tener más o menos 6 kilogramos, ¿sí? Porque, bueno, está en función del área. Ojo aquí, todo esto va a ser igual a la masa húmeda. La masa húmeda es 6 kilogramos. Este dato ya lo venimos arrastrando. Te digo, nada se inventa, hay que leer bien el problema, ¿vale? Entonces, para la masa seca, si no hay concentración de volumen, el sólido seco va a ser igual a 0.8 por 6 por el área. ¿Qué pasó aquí? Yo no puse aquí, me faltó ponerlo, se me pasó, disculpen, pero tú nada más checa, 0.075 por 800 me va a dar 6. Y en este caso me va a quedar unidades del área, se me van a quedar metros cuadrados. Entonces simplemente es 6 kilogramos multiplicados por el área. Y entonces el sólido seco va a ser 0.8 multiplicado por este valor que tenemos aquí, la masa húmeda. Los 0.8 por 6 me va a dar 4.8 multiplicado por el área. Aún no conozco el área y algunas veces no es necesario conocer el área. ¿Por qué? Porque si lo dejo en función del área, en algún momento yo puedo eliminar esa variable. Ok, ya tenemos que el sólido seco es 4.8 por el área. Ahora, por consiguiente, teniendo en cuenta que el secado es por ambas caras, el área se multiplica por 2. ¿Te acuerdas de esto? 2 veces el área. Entonces lo dejo en esa función. Profe, usted no me dio las dimensiones de la charola, no me dijo nada. No necesito dártelas. Lo puedo dejar en función del área. Entonces ya vistes, el sólido seco 4.8 por el área y esto de aquí va a ser 2 veces el área. ¿Por qué? Porque está secado por las dos caras. Entonces el valor de A con el valor de A se cancelan. Así de simple. ¿Necesitabas el área? No, nunca la necesitaste. Simplemente era poner todo en función del área. Lo mismo pasaba con las velocidades de la sección anterior que estuvimos trabajando. Déjalo en función de A, déjalo en función de B. En el caso, perdón, de flujo de fluidos, entonces ahí dejabas una en función de A, en función de B, y podías cancelar una de las variables. Lo mismo sucede aquí. En este caso lo dejé en función del área, y en un cierto punto, te decía yo, se pueden cancelar. Y entonces el valor del sólido seco entre el área va a ser 2.4. No necesito saber más, es todo lo que necesito para poder calcular mi velocidad de secado. Y bueno, aquí el punto importante, no te voy a dejar siempre, y te lo dije, en algún punto te voy a decir cómo se calcula la media logarítmica. ¿Te acuerdas de la tablita de absorción? Ahí vamos a regresar, que vas a ver que es exactamente lo mismo, pero ahora, como estamos trabajando con velocidades, la media logarítmica siempre va a ser así. Logaritmo o la media logarítmica del secado va a ser W en el punto 1 menos W en el punto 2. Y luego acuérdate de esto, bien importante, cuando sea media logarítmica, si aquí tengo W1 menos W2, el logaritmo, aparte de abajo, va a ser logaritmo de este entre este, para que no se te olvide, va a ser logaritmo abajo de este entre este. Y entonces, la media logarítmica es esta que está aquí. Ya viste, cuando vuelvas a ver media logarítmica, va a ser igual a esta expresión que está aquí. Si aquí fuera Z, si aquí fuera T, si aquí fuera H, fuera J, W, XX, no sé. Simplemente esta variable va a ser esta en el punto 1, esta variable en el punto 2, 1 menos 2, y luego abajo va a ser el logaritmo de esta entre esta. Ahí está. Eso siempre va a ser la media logarítmica, no importa la letra que te pongan. Entonces, ten mucha atención en esa parte. A veces se necesita, a veces no. En absorción, posiblemente tú puedas meter media logarítmica para evitar estar haciendo los cálculos dentro de la gráfica. Pero bueno, eso ya lo verás. Adelante. Entonces, tuvimos velocidad de secado en el punto 1, 4.5. Velocidad de secado en el punto 2, 1.2. Ya lo habíamos resuelto hace un rato. Si no, regresa a la parte de atrás y vuelve a verificar. Logaritmo natural, en este caso, ¿cuánto valía W1? 4.5, W2, 1.2. Resolvemos aquí y resolvemos acá. Tenemos 3.3 y 1.3217. Dividimos esto entre esto y tenemos que la media logarítmica es aproximadamente 2.5. Esto es la media logarítmica. ¿Te acuerdas? Te dije que esta ecuación era igual a la anterior, en este caso. Entonces, como en este caso decidimos usar la media logarítmica, pues ya sabemos que S entre A lo dedujimos también en función del área. El valor es 2.4.
Y esto, pues, es igual a la humedad inicial menos la humedad final. Acuérdate que es lo que me estaban pidiendo entre la media logarítmica. Este valor ya lo tengo, esto ya lo tengo. Y también del problema, ya tienes estos valores. La humedad inicial es 0,25 y la final es de 0,087. Hacemos la división y multiplicamos por 2,4. Por lo tanto, el tiempo de secado pues, va a ser de 0,15 horas. Entonces, si a ti no te gustase entregarlo así, y no se te dijo nada, esto es mejor convertirlo en minutos para saber que son 20 minutos, 30 minutos más o menos, ¿no? 0,15 horas no me dice mucho, entonces es mejor expresarlo en minutos en este caso. Cuando tenemos 1,2, 1,3 horas, pues bueno, lo podemos dejar en horas. En este caso, como lo tenemos aquí en horas, esto no me representa mucho, entonces me convendría más convertir esto a minutos. Y bueno, lo conviertes a minutos para que quede más claro tu informe. Dice, en un secador de bandejas se secan 20 kilogramos de un sólido húmedo con una humedad del 50% base húmeda y durante las 2 primeras horas se secan con velocidad constante de secado a razón de 2,5 kilómetros por hora, perdón, kilogramos por hora, disminuyendo después la velocidad de secado linealmente con la humedad. Calcule la humedad del sólido base húmeda después de las 3 primeras horas del periodo postcrítico. Si la humedad de equilibrio en las condiciones de operación es 4% en base húmeda y se mantiene en condiciones constantes de secado. Vamos a ver. Bien, las humedades inicial y crítica y de equilibrio expresadas sobre una base seca son los siguientes. Mira, expresadas sobre base seca. Ya sé que ese es el detalle y ese es el problema en la parte de secado, pero mañana lo vemos más a detalle. Vamos a tener que tenemos aquí en primera 10 entre 10 es 1 kilogramo de agua entre kilogramo de sólido seco. Aquí me equivoqué, sólido seco. ¿Sale? Para la humedad inicial y para la final tenemos 5 entre 10. ¿Sí? ¿De dónde salió esto? Pues viene del problema. ¿Sale? No te me compliques de esa parte. ¿Sale? Entonces ahí tenemos esa expresión. Y vamos a tener aquí, pues simplemente lo que es aquí 1 kilogramo de agua entre 1 kilogramo de sólido seco y 0,5 kilogramos de agua entre kilogramo de sólido seco. ¿Sale? Para la humedad de equilibrio, pues teníamos un 4, ese 4%, tenemos ahí que restárselo al 100% y me queda más o menos ese 96%. ¿Sale? Entonces vamos a tener aquí lo que es el 4% que quitamos, el 96. Aquí quitamos el 90% y nos queda 10. Ojo con eso. Entonces hay que ver otra vez tus ecuaciones de XY, XC y X asterisco. Ya te las di anteriormente estas ecuaciones para calcular esto. Entonces no te preocupes, es eso. Tenemos kilogramos de agua, kilogramo de sólido seco, también kilogramo de agua entre kilogramo de sólido seco. Para el inicial 1, para la humedad crítica 0,5, para la de este equilibrio 0,04. ¿Sale? Ahí está. Ahora necesitamos determinar pues el periodo anticrítico. Y esto está bien fácil, ya eso no necesitas mucha ciencia, pues simplemente es aquí hacer las ecuaciones correspondientes, despejando la humedad de esta parte, pues simplemente hacemos el reacomodo y el despeje correspondiente de esta ecuación, ¿sí? Esta que está multiplicando pasa para acá, dividiendo, y tenemos esta expresión. O sea, nada más esta de aquí pasa por acá dividiendo. Y vamos a tener esta expresión. Es el sólido seco entre el área por 1 entre la velocidad de secado. Y esto va a ser igual, pues, esta expresión, el periodo anticrítico entre la humedad inicial menos la humedad crítica. Ya teníamos que eran 2 horas, esto no nos dice el problema, ¿sale? La humedad inicial la calculamos hace un ratito, que era 1 menos la crítica, que es 0,5. Entonces vamos a tener 1 menos 0,5 es 0,5. Tenemos 0,2 entre 0,5, esto va a ser igual a 4. Lo pueden ver o verificar con su calculadora, ¿sí? O 0,5 para 2, pues me faltan 4 veces ese 0,5, ¿sale? Ahí está. Bien, ahora sustituyendo en la ecuación, esta que tenemos acá, ya tenemos una sección, tenemos el periodo postcrítico va a ser igual al sólido seco entre el área por la humedad crítica menos la humedad de equilibrio entre la velocidad de secado, o la velocidad de secado en el punto crítico por el logaritmo natural de XC menos X asterisco entre XF entre menos X asterisco. Siempre es así, estas ecuaciones ya te las conoces. Entonces, recordando que el logaritmo natural de X es igual a 2,303 logaritmo de X. ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque voy a calcular en base 10 y no en logaritmo neperiano. Entonces, una aproximación del logaritmo neperiano al logaritmo base 10 es esto que tenemos aquí. Para algo servía mi curso de álgebra, para algo era importante que el profe estaba jodiendo entre logaritmo neperiano y logaritmo base 10. La aproximación o la correlación del base 10 y el neperiano es 2,303. Algunos autores van a cambiar un poquito el valor, pero el 2,3 no lo vas a quitar de encima, ¿no? Entonces viene ese valor.
Entonces, haciendo esta diferencia en esta ecuación, pues simplemente voy a cambiar este que está aquí por este que está aquí en esta sección. Se puede. También puedes usar logaritmo natural, no pasa nada. Pero siempre te han dicho tus profes en álgebra que es mejor usar el logaritmo base algo, ¿no? En este caso, logaritmo base 10, en lugar del logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano es un poquito impreciso. Es mejor usar este logaritmo. Pero bueno, ¿qué te voy a contar yo de tus clases de álgebra? Creo que esto ya lo has visto muy bien a detalle. Entonces, haciendo esa suposición, haciendo ese cambio, vamos a tener exactamente esto. Es exactamente lo mismo, o sea, es la misma. No te preocupes, es la misma, ¿sale? Simplemente que cambié este valor por este valor, este de aquí en este de acá, ¿sale? No lo dice el libro, yo lo hice porque es mejor trabajar con logaritmos base 10, pero si lo quieres trabajar con logaritmo natural, no pasa nada, sigue siendo lo mismo, ¿sale? Ahí está. Entonces, el periodo postcrítico va a ser igual al sólido seco entre el área por 1 entre la velocidad de secado por la humedad en el punto crítico menos la humedad de equilibrio por 2.303 logaritmo base 10 de la humedad crítica menos la humedad de equilibrio entre la humedad en el punto 2 o la humedad final, como lo quieras tomar tú, menos la humedad de equilibrio, ¿vale? Disculpen que le puse tanto movimiento, era joven y inexperto en esto, pero bueno, sustituimos acá, ¿no? 3 va a ser igual a 4, que eso es lo que habíamos calculado anteriormente, ¿te acuerdas? Esta parte de aquí, no nos estamos inventando nada, eso es lo que calculamos acá, ¿sale? Ahí está. S entre A por 1 entre C, o S entre A por WC, es esto que está aquí, nada más reemplazamos el valor en la ecuación que tenemos acá, ¿sale? Voy a poner esto rápido para que ya no esté moviendo. Ok, pues ahí está. Eso multiplicado por 0.5 menos 0.0416 kilogramos de agua de kilogramos de suelo seco por la multiplicación del logaritmo base 10 de esto que está aquí. ¿Qué me hace falta calcular? Ay, no manches. Y esto es lo que complica la vida a veces, ¿no? Ya tengo todos estos datos, me hace falta conocer la humedad en el punto 2 o la humedad final, que es la que me faltaba, ¿no? Chin, ¿y ahora qué? Ah, caray, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, simple, ¿no? Pues empecemos con lo primero. Esto que está multiplicando pasaría del otro lado, dividiendo. Pero para que no te hagas todo este relajo, primero opera, o sea, resuelve esto, 4 por el resultado de esto para que te quede un valor más simple. Siempre haz que se haga más simple la ecuación para que tus despejes sean más simples, porque si empezamos a pasar esto, aquí está multiplicando, pasa para acá dividiendo, se empieza a hacer un relajo, un montón de hojas, un montón de páginas, no tiene caso. Simplifica esta expresión, te va a quedar 1.8336, eso que está aquí. Kilogramo de agua de kilogramo de sólido seco, y estos son iguales, este y esta se cancelan las unidades y me queda de manera dimensional. Ahí está. Y ahora sí, me queda esto que está aquí. Se me hace más fácil despejar esta que despejar esta. Esta que está multiplicando pasa dividiendo, entonces va a ser igual a esto que está aquí. Aún así necesito despejar X. Ahora, este que multiplica también estaría pasando dividiendo. Y ahora, este logaritmo base 10 pasa al otro lado como 10 elevado a la expresión que esté aquí. Entonces, acuérdate eso. Si estuvieras usando logaritmo natural, aquí sería la exponencial de esta parte que está aquí. Pero como estoy usando base 10 porque es más preciso, pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Déjeme poner esto rápido para que no esté moviendo. Ahí está. Acuérdate, te dije que se estaba multiplicando, pasaba dividiendo. Lo que hicimos siempre, relájate. Trata de resolver primero lo que tienes de este lado para que no tengas numerote. Yo dividí 3 entre 1.83, me dio ese valor y luego divido entre este otro. O lo expresas también como tú quieras. Al final tú eres el que vas a hacer los cálculos, ¿no? Entonces ahí está, 3 entre lo que era, me daba 1.63, ahora dividido entre 2.303 me da 0.71. Y esto es igual al logaritmo de esta expresión. Ahora, como yo necesito quitar este pasa como a la base 10, 10 a la expresión que está aquí. Listo. Ahora sí, ya es más fácil, ¿sí? Ya elevo esto a la expresión y me va a dar 5.13, ¿sale? Este que está dividiendo pasa para acá multiplicando, luego este está multiplicando pasa para acá dividiendo, este que está restando pasaría para acá sumando, digo, ya haciéndolo rápido. Entonces así es como sacamos esa parte, ¿no? Entonces, este aquí va a pasar dividiendo y este va a pasar sumando, ¿sale? Ahí está. Y entonces, x2 va a ser igual a 0.45 más 0.21 entre 5.13. Hacemos la suma y la división, vamos a tener un valor de x2 de 0.3 kilogramos de agua entre kilogramos de sólido seco. Fíjate que este tipo de cosas no son complicadas, o sea, encontrar ese valor no es lo complicado. A veces lo que se nos complica a nosotros, ingenieros, es el problema de los despejes y no saben hacer un simple despeje. Entonces hay que ver siempre las cosas. Pasamos de un término a un segundo término. Si vamos a cambiar una expresión como es logaritmo natural o como es logaritmo base 10, siempre hay que pasarlos como la inversa, pero atrás del logaritmo y atrás del logaritmo base 10 no tiene que haber signos negativos
para poder hacer ese cambio. Tiene que dar completamente solo. Y es un detalle que te dicen en tus clases de álgebra, pero a veces no los tomamos en cuenta. Si que hubiera un negativo, no podría hacer esto. Pasar esto, no, tendría que pasar ese negativo aquí como a la -1. Y entonces esto cambiaría, pasaría esto a la parte de arriba y esto a la parte de abajo, si en caso que tuviera yo aquí un negativo, porque aquí este negativo pasa como el exponente. Y ahora sí, ya que está completamente solito, lo puedo pasar al otro lado con su función inversa. Pues mucho cuidado en los despejes, mucho cuidado cuando ustedes van a despejar una ecuación. Entonces, bien importante que aquí no debe de haber signos negativos para hacer esos cambios. Entonces, mucho ojo con eso. Ya te das cuenta que lo demás pues, es sumamente sencillo. Y ahí tenemos la humedad que estaba yo buscando. ¿Complejo en un examen? Sí. Si no entiendes tú los despejes, está muy completo y la neta te vas a tardar media hora, 2 horas o esperar a que alguien te la pase y va a ser complicado. Entonces, siempre tener en cuenta eso. Aprenderse leyes de logaritmos, leyes de los exponentes, radicales, todo eso hay que sabérselo bien de memoria ya al nivel en el que están, chavos. ¿Vale? Pero bueno, esto ya lo voy a dejar así para que no tengan problema. Les paso esta diapositiva para que la tengan ahí en la mano. Disculpen tanto movimiento, te digo, no pensaba ponerle tanto, pero en alguna época se me ocurrió ponerlo, ¿no? Aquí tenemos otros. Te la paso. Si los tienes en tu tarea, pues bueno, copia y pega, pero siempre analiza lo que estás revisando, ¿no?